Hola amigos del conocimiento, hoy os hablaré de cómo podemos crear nuestra propia realidad a través de la física cuántica. Yo pienso que durante décadas los poderes de la mente han sido cuestionadas y asociadas al mundo esotérico. La mayor parte de la gente desconoce esta mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy en día en el ámbito de la ciencia. Esta ciencia ha demostrado la integración entre el pensamiento y la realidad, de cuando creemos que podemos realizar algo, pues podemos. Creo yo que estos sorprendentes experimentos han sido elaborados en los mejores laboratorios del mundo que colaboran en esta ciencia. El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las tomografías, conectando electrodos a nuestro órgano del cerebro. Se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. La fórmula es muy bien sencilla. Se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional, como emocional, espiritual o sentimental. Así se sabe a qué área corresponde esta facultad. Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado, que ahora explicaré. Cuando vemos un determinado objeto que aparece que tiene actividad en ciertas partes de nuestro cerebro, pero que cuando se solta al objeto y al cierre de los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad? La solución es que el cerebro no hace diferencia entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas para el cerebro. Es tan real lo que ve como lo que siente. Esto lo afirma el bioquímico y doctor en medicina quiropráctica Joe Dispenza en su libro ¿Y tú qué sabes?, y también hay unos buenos documentales de tú que sabes en las redes sociales y en YouTube, que os aconsejo que lo veáis. En otras palabras, que fabricamos nuestra realidad desde la forma en que la procesamos con nuestra experiencia, es decir, mediante, por ejemplo, nuestras emociones. En el cerebro hay un pequeño órgano llamado hipotálamo. En se fabrican las respuestas emocionales. Allí, en nuestro cerebro, se encuentra la mayor farmacia que existe, donde se crean unas partículas llamadas péptidos, pequeñas secuencias de aminoácidos que, combinándolas, crean neurohormonas o neuropéptidos. Fíjate, ellas son las que son responsables de las emociones que sentimos diariamente. Según John Harling, profesor de física y director del Instituto para la Ciencia, la Tecnología y la Política pública de la Universidad Maharishi, dedicado al desarrollo de las teorías del campo unificado cuántico, dice: hay química para la rabia, para la felicidad, para el sufrimiento, para la envidia. Bueno, habrá un montón, seguro. En el momento que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo descarga estos péptidos, liberándolos a través de la glándula pituitaria hasta la sangre, que ésta conectará con las células que tienen nuestros receptores en el exterior.
El cerebro actúa como una tormenta que descarga los pensamientos a través de las fisuras sinápticas. Nadie ha visto nunca un pensamiento, ni siquiera los más avanzados en los más avanzados laboratorios. Pero lo que sí se sabe es que la tormenta eléctrica que provoca cada mentalismo conectado a las neuronas o a través de las fisuras sinápticas, porque esta célula tiene miles de receptores rodeando la superficie, como abriéndose a estas experiencias emocionales. Otro ejemplo que os pongo, la doctora Candice Pert, profesora de patentes sobre vestidos modificados y profesora en la Universidad de Medicina de Kyoto, lo explica así: cada célula es un pequeño hogar de conciencia, una entrada de un neuropéptido en una célula equivalente a una descarga de bioquímicos que puede llegar a modificarse en el núcleo de la célula. Bueno, nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones, como ira, justicia, alegría, envidia, generosidad, etcétera, etcétera. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento a través de los millones de determinaciones sinápticas. Nuestro cerebro está continuamente creando un pensamiento o emoción, o crea una nueva conexión que se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetitivas ocasiones durante el día. Así es, cuando una persona asocia una determinada situación o una emoción, una mala experiencia, como quedarse encerrado en algún ascensor, puede hacer que el objeto ascensor se asocie al temor, al quedarse encerrado, pero no se interrumpe esta asociación. Nuestro cerebro podría relacionar este pensamiento objeto con esta emoción y reforzar esta conexión, conocida en el ámbito de la psicología como fobia o miedo. Todos los hábitos y adicciones operan de la misma mecánica. Un miedo, por ejemplo, a no dormir o a no hablar en público, puede hacer que recurramos, por ejemplo, a una pastilla, una droga o un tipo de pensamiento nocivo, que es lo que es, ¿no? El objeto inconsciente es engañar a nuestras células con forma de emoción diferente, ¿no? Generalmente algo que nos excite, distrayéndonos del miedo de esta manera, cada vez que nos volvemos a esta situación de miedo, que nos conectará inevitablemente con la solución, es decir, con la adicción. Detrás de cada adicción, drogas, personas, bebidas, sexo, juego, televisión, todos son los ejemplos que os pongo yo. Hay pues un miedo insertado en la memoria celular. La buena noticia es que cuando rompemos este círculo vicioso, en cuanto quebramos esta conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas, que es el pasaje a la liberación. ¿Por qué? Porque, como ya ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts en sus investigaciones con los lamas budistas en los estados de meditación, nuestro cerebro está permanentemente deshaciéndose, incluso cuando te estás haciendo anciano. Por ello se puede desaprender y reaprender nuevas formas de vida, de vivir las emociones.
Los experimentos en el campo de las partículas elementales han llevado a los científicos a reconocer que la mente es capaz de crear. Las palabras de Emil Goswami, profesor de física en la Universidad de Oregón, dice que el comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Y estas son las palabras que nos dicen. Cuando el observador mira, se comporta como una onda, cuando no lo hace, como una partícula. Ello quiere decir que las expectativas del observador incluyen la realidad de los laboratorios, y que cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos. Traduciendo al ámbito de la vida diaria, esto nos llevaría a que nuestra realidad es hasta cierto punto un producto de nuestras propias expectativas. Si una partícula, la mínima parte de la materia que nos compone, puede comportarse como materia o como onda, nosotros también podemos hacer lo mismo. Los sorprendentes experimentos del científico japonés Masaru Emoto con las moléculas del agua han abierto una increíble puerta a la posibilidad de nuestra mente sea capaz de crear la realidad. Tomado de un potente microscopio electrónico con una miniatura cámara, Emoto fotografió las células procedentes de aguas contaminadas y también de manantial. Las metió en una cámara fotográfica para que se helaran y así consiguió fotografiarlas. Lo que se encontró fue que las aguas puras creaban cristales de una belleza incomparable, muy bonita. Mientras que las sucias solo provocaban caos. Más tarde él procedió a colocar palabras como amor o te odio, ¿no? Y encontró un efecto similar. El odio provoca formas moleculares bellas, mientras que la del odio genera caos. Por último probó a colocar música relajante, música flow y música metal, con el resultado del caos, y que se pudieron ver en la fotografía la explicación biológica de este fenómeno de los átomos en los que se componen. Las células, en este caso, los dos pequeños de hidrógeno y uno también de oxígeno, se pueden ordenar de diferentes maneras, o armónica o caóticamente. Si tenemos en cuenta que el 80% de nuestro cuerpo es agua, entenderemos cómo nuestras emociones y nuestras palabras, hasta la música que escuchamos, influyen en nuestra realidad, sea más o menos armoniosa. Yo creo que nuestra estructura interna está relacionada a todos los estímulos exteriores, ¿no? Reordenando los átomos de las células. El valioso vacío atómico, aunque ya los filósofos griegos especularon sobre su existencia, el átomo es una realidad científica desde los principios del siglo XX. La física atómica dio paso a la teórica de la relatividad y de ahí a la física cuántica. En las escuelas de todo el mundo se enseña hoy en día que el átomo está compuesto de partículas de signo positivo, o sea, protones, y neutrones en su núcleo, de su signo negativo, electrones girando a su alrededor. Su organización recuerda exteriormente a la del universo.
Uno son electrones, planetas, girando a nuestro alrededor, y uno es solo núcleo, protones y neutrones. Lo que la mayoría desconocíamos es que la materia de la que se componen los átomos es prácticamente inexistente. En palabras de William Taylor, profesor emérito de Ingeniería y Ciencia en la Materia de la Universidad de Stanford, nos decía: la materia no es estática y predecible dentro de los átomos y moléculas. Las partículas ocupan su lugar insignificadamente en el resto del vacío. En otra realidad, en otras palabras, creo que el átomo no es una realidad determinada, sino más bien maleable de lo que pensamos. El físico Admi Goswami es rotundo. Es el descubridor de la mecánica cuántica. Fue muy claro al respecto. Los átomos no son cosas, es lo que decía él, son tendencias de cada círculo. Así que en lugar de pensar en átomos como cosas, tienes que pensar en posibilidades de la conciencia. La física cuántica solo calcula posibilidades, así que la pregunta viene rápidamente a nuestras mentes. Y ahora sí va la pregunta: ¿quién elige entre estas posibilidades para que se produzca mi experiencia actual? La respuesta de la física cuántica es rotunda. La conciencia está resuelta. El observador no puede ser ignorado. Seguramente muchos han visto los campeonatos de atletismo, como los saltadores de altura o realizando ejercicios de simultaneidad de salto, ¿no? Interiormente se visualizan en sí mismos, ni más ni menos, que realizando la proeza. Esta técnica procede del ámbito de la psicología deportiva, que han desarrollado técnicas a la vez recogidas del acervo de las filosofías orientales. La moderna programación neurolingüística, usada en el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y la empresa en general, coinciden en recurrir al tiempo presente a la afirmación como vehículo para la concesión de los logros. La palabra sería un poco más adelante como en la creación de la realidad, por la que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que decimos, pues de alguna manera estamos atrayendo esa realidad. En las últimas décadas los experimentos en el campo de la neurología han sido encaminados y encontrados donde se reside la conciencia. Fred Hallenwald, doctor de física en la Universidad de Suiza, filósofo, conferenciante y escritor, lo explica así. ¿Y tú qué sabes? En su libro. Y dice: de la que se espera la segunda parte pocos meses. Los científicos hemos tratado de encontrar al observador, de encontrar la respuesta a quien está en el mando del cerebro. Si hemos ido a cada uno de estos escondrijos del cerebro y al encontrar el observador y no lo hemos hallado, no hemos encontrado a nadie dentro del cerebro, nadie en las regiones corticales del cerebro, pero todos tenemos esta sensación de ser el observador. En palabras de este científico, las puertas para la existencia del alma están abiertas de par en par. Y otra cosa nos dice en su libro: sabemos lo que el observador hace, pero no sabemos quién o qué cosa es el observador. Hoy recuperará parte de la física cuántica en tu mente. Muchas de estas afirmaciones eran conocidas en la antigüedad, como en el caso del catecismo o
sí, Catecismo de la Química Superior de Carl Jung. A cada segundo de una vida como la moderna, llena de estímulos, nos bombardeará las enormes cantidades de información. El cerebro solo procesa una mínima cantidad de ellas, por ejemplo 4.000 millones de bits por información por segundo, y los estudios científicos han demostrado que solo somos conscientes el 2000 de esos bits referidos al medio ambiente. El tiempo en nuestro cuerpo, claro. Así pues, lo que consideremos la realidad, es decir, aquello que vivimos, es solo una mínima parte de lo que en realidad está ocurriendo. ¿Y cómo se filtra esta información? Pues a través de nuestras creencias, el modelo de las que creemos acerca del mundo en que vivimos. En esto se constituye desde lo que sentimos en nuestro interior, en nuestras ideas. Yo creo que cada información que recibimos del exterior se procesa desde la experiencia que hemos tenido, desde nuestra respuesta emocional. Esta nos procede que esta memoria, por eso los malos recuerdos nos impulsa a caer siempre en los mismos errores, a una sensación emoción similar. Esta aparecerá como recuerdo en forma de idea o pensamiento. Hay gente que conecta amor o decepción o engaño, así que cuando vaya a sentir amor, la red neuronal conectará con la emoción correspondiente, como se sintió la última vez que sintió amor, o lo que sintiera, rabia, dolor, ira. Según Joe Dispenza, que nos dice, si practicamos una determinada respuesta emocional, esta conexión sinapticará su fuerza y se reforzará. Cuando aprendemos a observar nuestras reacciones y no actuamos de la manera automática, este modelo se rompe. Así creo pues que determina el círculo donde aprenderá a ver la emoción. Estas asociaciones, de la mejor manera, creo que es la mejor manera de evitar que se repitan. La llave de la conciencia es la que hay que practicar. La mejor metáfora del pensamiento creador es el miembro masculino. Una sola fantasía sexual, es decir, un pensamiento erótico, es capaz de producir una erección o con toda la variedad de glándulas endocrinas y hormonas que participan en ello. Nada hay fuera de la mente del hombre, pero yo creo que sin embargo se produce un torbellino hormonal que desemboca un hecho físico palpitable en el lado femenino. También es el poder del pensamiento asociado al erotismo que se convierte a menudo en hechos físicos, demostrando la capacidad del pensamiento. O sea, que yo creo que es para crear tus situaciones placenteras o lo que sientas, o adictivas. Yo creo que los más firmes defensores del poder de la visualización llegan a proponer que se pueda obtener todo a través de ella, de todo lo que deseamos. Muchos físicos y científicos cuánticos reconocen el poder de la transmisión en cualquier forma simple, como geometría o como un diseño ondulado de un rastro de energía. Esto es como una onda. Esta onda forma parte de una forma simple, puede tener un patrón geométrico o puede ser un gesto de pincel simple
como una onda que tiene el significado completo. La intención y la energía de un momento dado de intensidad, mientras da la forma de la realidad, se puede tener de un ser todas las cualidades que lo crearon. Esta es una semilla fractal energética que, dada la situación correcta, continuará su crecimiento y multiplicándose. Estos son modelos y formas que crea la energía y transmite los patrones específicos del pensamiento. Nosotros hemos estado usándolo en todos los tiempos, en la iglesia, en la publicidad, muchas cosas, y podemos reconocer inmediatamente la geometría sagrada que parecen actuar recíprocamente con su entorno armonizado y estabilizando sus moléculas. Esta es como si organizara los átomos y electrones. Esto puede significar en un cierto diseño de geometría de energía que puede dar que se puede polarizar en las partículas e incluso podría purificar el agua y aumentando las cualidades de la armonía en su entorno. Esto es todo, amigos. Nos veremos en otro video programa. Un abrazo.